Hermanos y amigos, Dios me les bendiga en esta mañana, domingo 19 de abril de 2020. Me alegro de poder estar con ustedes nuevamente. Les saluda su hermano Tito y esperando que hoy la bendición del Señor continúe después de haber considerado la palabra del Señor durante la escuela bíblica dominical. Pues queremos ir ahora también para considerarla nuevamente y vamos a continuar con la serie de exhortaciones que hemos estado preparando hace unas semanas. En esta ocasión, hablando, ¿verdad? Continuando con el tema, preguntas que se hacen. Una de ellas que escuchamos a menudo es, ¿qué es el reino de Dios? O en la palabra también se nos menciona como el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor cuando vemos esta frase, reino de Dios o reino de los cielos? Y vamos a ir a la palabra, claro está, para que ella nos ilumine, amén, y nos dé la contestación. Vamos a ver también por qué es importante que nosotros consideremos este tema y entendamos claramente lo que la palabra del Señor nos quiere decir con el reino de Dios o el reino de los cielos. Vamos a ver por qué es importante. En el nombre del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo en esta mañana. Les voy a pedir que tengamos una oración breve para ponernos las manos al Señor antes de ir a la palabra. Padre Santo, ahora te damos gracias en esta mañana. Gracias por todos mis hermanos que ya están aquí. Gracias por habernos dado este privilegio de poder estar, Señor, todos unidos. Ahora, Señor, en un mismo espíritu, para bendecirte, para glorificarte y honrarte ahora cuando vayamos a través de tu palabra. De la misma forma, Señor, bendícenos cuando vayamos a través de ella y ábrenos el entendimiento para entenderla y para ser bendecidos entonces por ella. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿qué es el reino de Dios? La palabra de Dios, en muchas de las ocasiones de ella, nos habla del reino de Dios o el reino de los cielos. Usa alternadamente las dos frases, las dos descripciones. Y vamos a ver que cuando usa la frase reino de Dios, se refiere a un reino, o sea, a un dominio del Señor que se ha manifestado ya, pero también se refiere en muchas ocasiones a un reino que aún no ha venido. O sea, hay un reino establecido y hay un reino que va a venir. ¿Okay? Los dos reinos tienen la misma naturaleza en el sentido de que el reino que ya en el cual ya estamos, ¿okay? Se ha manifestado ya y vamos a ver que está en nuestro corazón. Es el reino del Señor Jesucristo en nuestra vida cuando usted viene a conocerle como Señor y Salvador. Amén. El Señor cuando hablaba del reino de los cielos que ya estaba entre nosotros se refería a eso precisamente. Pero también hay una manifestación del reino de los cielos, del reino de Dios, que aún está por venir. Y eso lo vemos claro cuando nos vamos a la palabra en el contexto, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, hablando del Rey, el Señor Jesucristo, que va a volver para establecer su reino. Así que hay un reino establecido en nuestro corazón, pero también hay un reino que es el que el Señor va a establecer sobre todo dominio en la tierra. Hoy día el Señor reina en nuestro corazón, pero no reina sobre la tierra. Sabemos que en esta tierra reina el rey de este mundo, que es Satanás. Pero en cada uno de nosotros el Señor ha establecido su reino, el reino de los cielos, en todos aquellos que hemos confiado eh, en su palabra y en su salvación. Amén. Así que él reina sobre nuestra vida, ese es su reino ahora. Pero va a llegar el momento en que Él va a reinar sobre todos. ¿Okay? Es importante que entendamos las dos facetas, ¿verdad?, del reino de los cielos, porque en la forma en que nosotros las entendamos según la Biblia, eso va a dictaminar cuál es el fundamento de nuestra fe. Y usted lo va a ver a lo largo de toda esta exhortación. Así que muchas veces, por ejemplo, cuando vimos al Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Él se refería al reino de los cielos. Decía, el reino de los cielos es de esta forma, el reino de los cielos es esta cosa. El reino de los cielos les pertenece a estos, ¿ok? Y así muchas veces vemos esa frase, ¿ok? Juan el Bautista usó la frase, Pablo, Pedro, todos se refirieron al reino de los cielos. Así que es importante entonces que nosotros conozcamos bien, como les dije, cómo se ha manifestado y cómo falta de manifestarse. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. En Mateo 4:17, la palabra del Señor dice de esta forma:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay otra porción muy importante, gloria sea al Señor, que dice de esta forma. Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aún más allá hay otra porción bíblica que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿verdad? Y cortamos esta cita aquí, porque lo que queríamos era ver acerca de quiénes son los que van a heredar el reino de Dios. Así que, si usted se fija bien, hermanos, cuando el Señor Jesús empezó a predicar, sus primeras palabras fueron, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, el reino de los cielos se ha hecho accesible. Cuando antes, ¿verdad? Quiere decir que no estaba tan claro, ¿verdad? O no estaba tan accesible. ¿Por qué ahora estaba accesible? Porque el mismo Hijo de Dios había venido, el mismo Rey del reino, había venido a predicar, ¿verdad? Y había venido a aclarar que el reino de los cielos lo iba a establecer Él. Amén. Y entonces estaba accesible. ¿Ok? Inclusive, cuando vamos al verso que leímos en Lucas 9:27, nos dice que algunos de los que estaban ahí con el Señor en ese momento, que estaban escuchando esa palabra, dice, ellos no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea, ¿qué quería decir? Que el reino de Dios, ese reino de los cielos, iba a venir aun cuando esas personas estuvieran vivas. O sea, dice, estas personas que están, algunos de los que están vivos aquí, que creen en mí, queriendo decir, el reino de los cielos se va a manifestar durante el tiempo de vida de ellos. O sea, que hubo una manifestación del reino de los cielos, del reino de Dios, durante el tiempo que el Señor Jesucristo vino. Amén. Pero, si usted mira aquí en 1 Corintios 6:9, dice que va a haber una herencia que se llama el reino de Dios. Y dice que los injustos no van a heredar el reino de Dios, sino los justos, ¿verdad? Y en el contexto de la palabra, los justos son los que son hechos justos por la fe en Jesucristo. O sea, que dice que está indirectamente diciendo, los que han creído en el Señor Jesucristo, los que han sido hechos justos por la fe en Cristo, esos van a heredar el reino de Dios. Así que vemos los dos aspectos. Uno, que nos dice que hubo una manifestación del reino en el tiempo de Cristo. Esto es por los que creyeron en esa ocasión. Pero también en 1 Corintios vemos claramente que va a haber una parte del reino, una manifestación del reino que va a ser en el futuro. ¿Ok? ¿Quiénes van a heredar ese reino futuro en toda su gloria? Los que son de Cristo Jesús. Así que es importante que consideremos estos dos aspectos en lo que vamos a estar viendo a partir de ahora. Así que es bien importante, hermano. ¿Okay? Así que el reino de los cielos, el reino de Dios, amén, ya está, pero todavía falta una manifestación, es lo que queremos decir. Y este era un tema central en las Escrituras, hermano. Aquí vemos en Mateo 3:2, ¿verdad? Vemos lo mismo que decía atrás en otra porción de Mateo. Arrepentíos, decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En Marcos 1:14 y 15, vemos también que dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el reino se ha cumplido y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, perdón, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, que el reino de Dios era parte central de las buenas nuevas, de las buenas noticias de salvación, lo que conocemos como el evangelio. Eso es lo que quiere decir evangelio en griego. Buenas noticias. El evangelio, típicamente, ¿verdad? Según la historia, era un regalo que se le daba a aquel que nos venía a traer buenas noticias. ¿Ok? Eventualmente, la palabra evangelio no se le aplicó al regalo que se le daba al que traía buenas noticias, sino también a las buenas noticias en sí. O sea, como queriendo decir, el regalo son las buenas noticias de por sí. Así que la palabra evangelio ya existía antes que se escribiera la Biblia, el concepto de evangelio. Así que los escritores del evangelio, el mismo Señor, lo utilizó para decir, miren, estas son las verdaderas buenas noticias. Y una parte central de las buenas noticias era que el reino de Dios se ha acercado. Y fíjese que el evangelio se le llama el evangelio del reino de Dios. Así que es importante
que entendamos esto, porque lo que nos quiere decir la palabra es que el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo, se le predica a aquellos que no pertenecen a ese reino, aquellos que son del reino de Satanás. El Señor lo que quiere es rescatar a todos del reino de Satanás y traerlos a su reino. Por eso el evangelio se llama las buenas noticias del reino de Dios. Amén. Y estaba diciendo aquí, el tiempo se cumplió y ahora el reino de Dios está aquí, a las puertas, está accesible. Por lo tanto, arrepiéntanse de su vida pasada y crean en las buenas noticias. Amén. Bien importante que nosotros entendamos esta porción. ¿Ok? Así que más adelante, también en Hechos 1:3, amén, Lucas nos narra esta parte central, factual, ¿verdad?, de la vida de los primeros discípulos. Dice, a quienes también, después de haber padecido, hablando del Señor, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y durante esos 40 días, antes de él ascender al cielo, él les habló acerca del reino de Dios. O sea que es importante. Amén. Él, que entendamos lo que quiere decir y qué representa para nosotros el reino de Dios. Más adelante también, al fin de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? La palabra del Señor dice, está Pablo proclamando en la conclusión de este libro, dice, predicando, se quedó Pablo, lo dejamos a Pablo allá preso en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Así que Pablo también era portavoz del reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de todo el que escucha, establecer su reino en nuestro corazón, que es otra forma de decir, si no hemos creído en Cristo aún y le pertenecemos al diablo, somos parte del reino del diablo. Él vino a romper la obra del diablo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Así que esa es la bendición que vamos a estar considerando en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Así que un reino es un lugar donde alguien reina o donde alguien gobierna, claro está. ¿Okay? Y esto mismo es, ¿verdad? Es real acerca del reino de Dios. En el reino de Dios, ¿quién gobierna? Dios mismo. ¿Okay? El mismo Señor Jesucristo, si vamos a lo que llamamos la oración modelo, ¿verdad? Lo que llamamos comúnmente el Padre Nuestro, que hay una cita de ello allá en el capítulo 6 de Mateo, dice de esta forma, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Así que esta parte de la oración, que el Señor nos dejó como un ejemplo, ¿okay?, habla de que venga tu reino. Queriendo decir que más allá del reino que el Señor Jesucristo establece en nuestro corazón cuando creemos en Él, y creemos, como dice, en el Evangelio, ¿amén?, también aquí en Mateo está hablando de la manifestación futura del reino. Por eso dice que la oración es que venga tu reino, venga tu reino. O sea, no ha venido, pero queremos que viniera, que venga, para que entonces se haga lo que tú quieres, como ya en el cielo, amén, que entonces venga tu reino para que lo que tú quieres se haga aquí en la tierra. Eso es lo que quiere decir. Lo cual nos habla de que en la manifestación final del reino de los cielos, aquí en la tierra, amén, el Señor va a gobernar y se va a hacer entonces 100% lo que Él quiere. Así que vemos nuevamente el aspecto futuro del reino de los cielos. Pero también si vamos al Antiguo Testamento, en el Salmo 145, para que usted vea que esto es un mensaje, vamos a decir así, consistente a través de la Escritura. Allá en esa antigüedad, ¿verdad? Por allá, vamos a decir así, 1000 años antes de Cristo, ya de hace tiempo se hablaba de esto, ¿verdad? Y vamos a ver que antes de esto también. Dice aquí en Salmo 145, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y aquí está refiriéndose a ese reino eterno que el Señor siempre ha tenido, tanto en aquellos que le sirven como también al reino futuro que va a ser establecido. En Isaías 33:22 también dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y aquí vemos la manifestación
del Señor como rey. Allá en Isaías 52:7 vemos de esta forma. ¿Okay? Va a hablar aquí de un tiempo cuando el Señor va a reinar por completo sobre todo en el futuro. Mire cómo dice: cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas. Las alegres nuevas son la forma hebrea de decir evangelio. Los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina, gloria sea al Señor. Así que está hablando de la manifestación final futura del reino de Dios. Ya eso se le había manifestado a Isaías. Bendito sea el Señor. Ahora bien, también durante ese primer siglo, ¿verdad? Cuando el momento que se manifestó el Señor Jesucristo la primera vez, y los siglos anteriores, especialmente entre el tiempo que el último profeta del Antiguo Testamento, que se llamaba Malaquías, escribió, en esos 400 años entre Malaquías y cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez, todos los judíos, ¿verdad?, especialmente los fariseos, estaban a la expectativa, ¿okay?, de que el Mesías, o sea, el Redentor, el ungido de Dios, iniciara su reino, empezara su reino. Ese reino que, como vimos, los profetas habían estado prometiendo. Pues entonces ellos estaban deseosos de que se manifestara ese reino de los cielos. Por ejemplo, mire bien aquí en Malaquías 3:1-5, mire cómo dice: he aquí yo envío mi mensajero. Esto es ya al final del libro de Malaquías. Dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Los judíos estaban esperando ciertamente este reino. Amén. Y estaban esperando que viniera el rey que iba a establecer el reino, como lo vemos claramente aquí. El mismo anuncio se nos hace en Zacarías, hermano. Zacarías 9:9-10 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Lo que vemos aquí en Zacarías, hermanos, es cómo se empezaría a cumplir la promesa de que el rey vendría a establecer su reino eterno. ¿Okay? Pero según el contexto de la escritura, dice que ese rey vendría, y una de las señales que evidenciarían quién era el rey es que vendría caminando y entrando a la ciudad cabalgando sobre un asno. Y eso vemos que se cumplió en la persona del Señor Jesucristo el día que nosotros conmemoramos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que es el primer día de lo que llamamos comúnmente la Semana Santa. Amén. En nuestro caso lo conmemoramos el pasado 5 de abril y citamos esta misma porción. ¿Amén? Por eso sabemos que el Señor Jesucristo, entre muchas cosas, como evidencia, vino a cumplir. Él vino a implantar ese reino aquí, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra también que a lo suyo vino. O sea, Él vino a establecer su reino. Pero ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron. Hermano, mire, el Señor quiso establecer su reino por la buena la primera ocasión. Y todavía establece su reino por la buena en el corazón de aquellos que le reciben. Su intención era haber instaurado un reino físico, glorioso, divino, eterno, aquí en la tierra, desde el primer momento cuando Él vino. Pero no fue posible porque los suyos no creyeron en Él. Así que el Evangelio pasó de ser ofrecido
y el reino, por ende, en vez de ofrecerse a los judíos, se le ofreció a los gentiles, se le ofreció a aquellos a los cuales no se le había prometido inicialmente, que somos nosotros, hermano. En el nombre de Jesús, gracias a Dios por su bendición y por su misericordia, porque nosotros no estamos puestos para esto. Pero debido a que para quienes estaba puesto no quisieron, nosotros podemos optar ahora por creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Así que, hermanos, vemos entonces que lo que los judíos estaban esperando, en el momento en que se manifestó, ellos no creyeron. Estamos hablando en colectivo, ¿verdad? Yo sé que hay algunos de ellos que sí creyeron. Los apóstoles creyeron, José de Arimatea creyó, Nicodemo creyó, y algunos, ¿verdad?, de los líderes religiosos creyeron, pero en su inmensa mayoría, el pueblo que él vino a salvar en su totalidad, no creyeron en él. Así que vemos entonces lo importante que es creerle entonces a la palabra del Señor. Así que otra parte importante también es que en adición a este reino general que se iba a establecer, o que Cristo quería establecer en el corazón de todos, ¿ok? Él entonces decidió, ya que ellos no le recibieron, él decidió entonces manifestar su reino de una forma, ¿verdad?, inesperada. No era un reino como los reyes de este mundo. Era un reino sobre las tinieblas. No era un reino sobre la gente. ¿Amén? No era un reino material. No era un reino basado en ejércitos. Era un reino basado en el poder, la fuerza y la unción del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso fue que les estuvo tan raro a los judíos que su rey viniera manso, ¿verdad? Viniera humilde, viniera sometido. Pero es que la palabra dijo que él iba a ser así, porque dice que iba a ser humilde y vendría cabalgando en un asno. ¿Okay? La misma palabra lo decía, y ellos viendo la palabra, cuando vino y cumplió esto, no le creyeron, hermano. Para que usted vea lo que puede causar la dureza del corazón. Para que usted vea que no es saber lo que dice la Biblia, es creer lo que dice la Biblia, mi hermano. Bien importante que vayamos, ¿verdad?, a considerar así la palabra del Señor. Así que muchos esperaban que el Señor Jesucristo estableciera su reino, como decimos nosotros en Puerto Rico, a la cañona, o sea, a fuerza física, con ejército, ¿ok? Fíjese, cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo, habiendo ya hacía varios días entrado humildemente sobre un asno en la ciudad, ¿ok? Cuando fueron a arrestarlo, y sabemos esta parte bien, sabemos quién fue el que sacó esta espada, era como dice aquí, dice que uno sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Sabemos que este fue Pedro que sacó la espada, inclusive sabemos el nombre del siervo que se nos relata en otro evangelio, se llamaba Malco, este señor, Malco con L. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Como que dice, yo no vine aquí porque carezco de ejército. Es que no es la forma en que yo voy a establecer mi reino. El Señor quería reinar principalmente en nuestros corazones, hermano. Qué bueno es el Señor. Fíjese también, un aspecto importante del reino de Dios es que cuando Él explicaba lo que era, tenía que ver con las necesidades de cada persona. ¿Okay? Mire cómo él dice específicamente, en este debate que hubo del nombre de quién era que el Señor echaba fuera demonios, ¿verdad? En ese contexto es que vemos esta porción en Mateo 12:28, que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como que dice, el reino de Dios es este. ¿Cuál es? Es este. Y dirían, Señor, ¿cuál es? Pues que en lugar de que el diablo reine, yo estoy reinando. En lugar de que el diablo reine en la vida de alguien que está poseído por el demonio, ¿cuál es la alternativa? Que reine yo. Y eso es lo que quería decir él cuando él echaba fuera al demonio de una persona y le pedía a esa persona que creyera en él para que fuera salvo. Y el Señor vendría a reinar en su corazón. Ese es el fundamento de la primera manifestación del reino de Dios. Por eso es que él él estaba explicando claramente que no tenía que ver con ejército, no tenía que ver con un rey arrogante, no tenía que ver con un rey avasallador, amén.
tenía que ver con el rey que tenía el verdadero poder para vencer al verdadero enemigo, que se llamaba Satanás, y limpiarnos de todo pecado para librarnos de la muerte eterna. Por eso fue que en Marcos 10:15 él dijo, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nos llama con esto, hermano, a que cuando nosotros atendamos y hagamos caso del llamado del Señor Jesucristo, cuando Él nos llamó para salvación, vinimos a Él humillados, como Él es. Él entró humilde cuando entró y se manifestó aquel domingo de Ramos. Pues nosotros también. Uno no viene al Señor arrogante, al contrario, uno viene al Señor arrepentido. Por eso es que Él dice que un corazón contrito, o sea, comprimido, apretado por la tristeza de haber pecado contra Dios, un corazón humillado, entristecido por la maldad que ha cometido, el Señor no lo rechaza. Okay. Por eso dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño cree todo lo que le dicen, hermano. Eso es lo que quiere decir. El que no crea en mí y crea en el Evangelio, no puede entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios no es un reino físico, el reino de Dios es el reino de Dios en nuestro corazón. Solamente si nos humillamos como los niños podremos recibirlo. Bien importante, hermano, bien diferente a lo que estaban esperando los judíos del reino del Mesías. El Mesías va a venir con una vara y le va a partir la cabeza a todo el mundo a la cañona. Eso sí que les gustaba. Y veían a los romanos oprimiéndolos allá y decían, ese Mesías va a venir ahora y ¡ya! Iba a destruir a todos los romanos. Estaban viendo demasiado cerquita, ¿eh? Tenían la vista muy corta. El problema del mundo en aquel entonces, antes, hoy y el futuro, ¿sabe cuál es? No son nuestros semejantes, es el pecado que hay en nuestro corazón. Y eso fue lo que vino a pagar por ese pecado del Señor Jesús, para que, habiéndonos limpiado y creyendo en Él, estableciera su reino en nuestro corazón. Bendito sea el Señor, hermano. Más adelante, aquí en Lucas 6:20, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ok, claro, aquí en el sentido de pobre, no está diciendo, en el sentido estricto de la palabra, de los que tienen escasos recursos. Ok. La palabra pobres aquí, más adelante diría pobres en espíritu. Dirá, pero ¿qué quiere decir entonces pobres en espíritu? Los que andan sumisos, hermano. Una persona pobre en espíritu no quiere decir que tiene defecto. No quiere decir que como hay personas que yo oigo decir, aquel está como abobado, no tiene espíritu. Pero eso es un refrán de nuestros tiempos, que han cambiado y quieren decir con la palabra espíritu que no es una persona emprendedora. Eso no es lo que quiere decir aquí. Un pobre, en este contexto, y pobre en espíritu, es aquel que ha dejado toda arrogancia y se ha sometido a lo que el Señor nos está diciendo, hermano. Amén. De hecho, el Evangelio ha venido a predicarse para que arrepintiéndonos y creyendo en el Señor Jesucristo seamos salvos. Y a la misma vez, después que usted es salvo, ¿cómo usted va a vivir todos los días? Pues de la misma forma, usted va a vivir humillado, usted va a vivir sumiso al Señor, amén, porque esa es la bendición de Dios, bendito sea el Señor. Así que importante es esto, hermano. Por eso decía, vuestro es el reino de Dios, de los pobres en espíritu, queriendo decir, los arrogantes ni han podido empezar a entender lo que es el Evangelio, porque no me han considerado a mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús. Amén. Bien importante entonces que sigamos considerando esto. Así que vemos que el reino de Dios en su primera manifestación, ¿okay? Su manifestación actual, la primera y la que tenemos hoy día, nos salvamos por la fe y el Señor establece su reino en nuestro corazón. Si tú no has venido a Cristo, el que reina en tu corazón y el que reina en tu vida entera es el diablo. El Señor mismo dijo en el contexto de Juan capítulo 5, 6 y 7, que los que le escuchaban y batallaban con él contendiendo eran hijos de su padre, y su padre era el diablo. Y ellos, fíjense, que quisieron apedrearlo, y dijeron, nuestro padre no es el diablo, nuestro padre es Abraham. Y él dijo, si vuestro padre fuera Abraham, ustedes harían caso de las palabras que yo digo, porque Abraham mismo a la distancia vio mi día, vio este día,
y se gozó. Y ahí ellos se enfurecieron. Este que se cree que este es más grande que Abraham. Este se cree que es la última. Si fuera hoy día, esta es la última Coca-Cola. Este se cree la Malta India. Este se cree el más que sabe. Este es el que se cree que esto es un jíbaro de allá de Nazaret. Y toda esa cosa estaba en la mente como obstáculo para que ellos creyeran en la verdad. Por eso es que era importante, hermano, que ellos entendieran, ¿ok?, que el que gobierna nuestro corazón es el que manda las cosas que hacemos. Si nosotros le servimos al pecado porque no hemos conocido a Cristo, entonces usted se cree que usted se manda, pero el que está mandando en su corazón es el rey diablo. ¿Okay? King Devil. El rey diablo está mandando en su corazón. ¿Qué quiere hacer Jesucristo? ¿Amén? Y de hecho, si usted sigue sirviendo al diablo, va a ir a parar a donde va a ir el diablo, que es al reino de donde él va a estar. Terrible. Que es el lago de fuego, como nos dice en Apocalipsis 20. Por eso no queremos que usted vaya al infierno, hermano. ¿Qué quiere el Señor? Que todos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que se nos dice claramente que entonces el que reina en su corazón, el Señor quiere que sea Él y no sea el demonio. Así que para comprarle a usted, para el Señor vivir en usted, Él pagó por tu pecado. Y confesándolo a Él entonces como Salvador, Él viene a ser morada en ti. Como dice, y haremos morada en Él. Amén. Así que el Señor viviendo en tu corazón, una vez le has confesado como Salvador, viene a ser tu Salvador y tu Rey. Amén. Entonces, ese reino de Dios se establece en tu corazón. Ese es el reino actual. Ahora, aquí en Lucas 19 nos empieza a hablar otra vez del reino futuro. Y lo vemos en el contexto de la parábola de lo que llamamos las minas, ¿ok? Las minas simplemente eran unas cantidades de dinero, ¿verdad? Recuerda que esta es una parábola, es una ilustración. Y nos habla de un hombre noble que entregó unas cantidades de dinero a sus siervos, ¿ok? Porque se iba a ir e iba a volver. Y mira el contexto aquí. No vamos a leer la palabra completa, pero para que vea qué era lo que quería decir. Dice Lucas 19, 11 y 12, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Va viendo, hermano? O sea, hay una porción del reino de Dios que sí se manifiesta inmediatamente, que es la que acabamos de mencionar cuando Jesús reina en nuestro corazón. Pero estas personas, sus discípulos, estaban en este momento pensando en el reino físico como un rey, el reino de Jesús sobre toda la tierra. ¿Ok? Ellos creían en ese reino y ese reino es real, es bíblico. Pero miren lo que les dice el Señor Jesús. Dice, ellos pensaban, como quien dice, erróneamente, está inferido, que ese reino se iba a manifestar ahí mismo, inmediatamente. Por eso les relato esta parábola, para que ellos pudieran entender, y les dice, miren, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahí está, hermano. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo está hablando de que Él mismo se iría a un país lejano, en este caso al cielo, al trono, donde Juan lo vio en el capítulo 4 de Apocalipsis. Porque cuando Él murió, resucitó, predicó del reino y eventualmente ascendió, dice que se sentó a la diestra del trono de Dios para recibir un reino y volver. ¿Cuándo es que se le da ese reino, hermano? Empezamos a verlo en Apocalipsis 5. Dice que Juan estaba desesperado porque en la visión había aquel libro de 7 sellos escrito por dentro y por fuera y nadie lo podría abrir hasta que apareció el Cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá. Y lo que hemos estado viendo en los estudios de Apocalipsis los martes, este martes dentro de 2 días tendremos el próximo estudio Dios mediante, lo que nos está relatando allí es que el Señor está enviando su juicio sobre la tierra para eventualmente redimir toda la tierra, castigar la maldad, amén, y eventualmente regresar a la tierra. Así que lo que nos está diciendo aquí es que el Señor se fue a la diestra de Dios para eventualmente recibir un reino cuando Él acabe todo dominio de Satanás aquí en el mundo y entonces va a volver. Esto nos dice claramente. Así que hay un reino que el Señor va a establecer cuando Él vuelva. Esa es la manifestación futura del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Amén.
Así que es bien importante que nosotros consideremos estas cosas. Si usted va más adelante, aquella primera porción que citamos, ¿verdad? Al principio, 1 Corintios 6, dice que va a haber un reino que los injustos no heredarán y por ende los justos sí heredarán. Ese reino es el que el Señor Jesucristo va a establecer cuando Él venga por segunda vez, hermano. Bien importante, ¿ok? Otra parte que nos dice en 1 Corintios 15:50, amén, nos habla de lo mismo. Dice, pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, como quien dice, nosotros, ese reino de Dios que se va a manifestar, no es un reino físico. Así era que lo entendían los fariseos y los judíos, por eso fue que no creyeron al Señor Jesucristo. Dice, este reino que se va a implantar, este reino futuro y eterno, no es un reino físico. ¿Ok? La carne y la sangre no lo heredan, como quien dice, usted no puede entrar a ese reino con la carne y la sangre. O sea, tú no puedes entrar a ese reino como usted está ahora, con este cuerpo que usted tiene ahora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo corrupto que usted tiene no puede heredar lo que es incorrupto. O sea, ese cuerpo, el cuerpo que tenemos todos nosotros, que es un cuerpo de pecado, así como estamos, no podemos entrar en la eternidad, porque lo primero es que este cuerpo no es eterno. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí en la porción donde también nos habla de que todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Al sonido de la trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por ahí sigue. Amén. Todos seremos transformados. Amén. Ese es el contexto de los versículos 51 al 58, donde se nos habla de la segunda venida de Cristo. Queriendo decir aquí que hay un reino eterno, futuro, de Dios completo, que vamos a heredar. Lo mismo que nos estaba mencionando en 1 Corintios 6, 9 al 10. Bendito sea el Señor. Así que podemos decir entonces, el reino de los cielos está allá, pero aún no. Queriendo decir, está allá en mi corazón, pero aún falta la manifestación futura. Amén. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Ahora bien, hermanos, yo creo que hasta ahora estamos claros, ¿verdad? Que hay una manifestación actual cuando usted cree en Cristo. Y si usted ha creído en Cristo, el reino de Dios está en su corazón. Usted es parte del cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo reina en su vida. Amén. Así que el Señor Jesucristo es Rey y es Rey sobre nuestra vida. Entonces, Señor, amén. Él es el Señor, recuerden, el Señor y este es su esclavo, como estuvimos explicando el domingo pasado. Pero va a haber una manifestación futura también. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, como hemos visto aquí en 1 Corintios 6 y 1 Corintios 15, por ejemplo, entre muchas otras citas que no estamos citando, ¿verdad? Por asunto de tiempo, pero es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, quiero hacer un mini paréntesis para que puedan entender bien por qué es importante este contexto. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender claramente y creer claramente lo que me dice la Escritura acerca del reino del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una tendencia en nuestros días, hermano, que surge de una pobre interpretación de las Escrituras. Y típicamente los problemas de doctrina, hermano, surgen porque no se considera todo el contexto de la Escritura antes de enseñar doctrina, o porque muchas veces se utilizan las enseñanzas de alguna denominación sin ponerse a cuestionar si son bíblicas esas enseñanzas o no. Y hemos dicho muchas veces, hay personas que quizás nos dicen, ay, pero ¿para qué le ponen tanto asunto a la doctrina? ¿Para qué ponen tanta importancia a la doctrina? Lo importante es creer que Jesucristo nos salva y una vez yo creo en Él me salvé y ya está. Yo, no, sí, eso es cierto, para usted salvarse. Pero entonces, ¿cómo usted va a vivir día a día? O sea, ¿qué doctrina, qué enseñanza bíblica usted va a usar como una norma para su vida? Porque el Señor Jesucristo le dio importancia extrema a las Escrituras, por eso las dejó preservadas hasta hoy, para que usted pudiera vivir de acuerdo a lo que Él desea. Cuando Pablo exhortó a Timoteo, dice, ¿verdad? Enseña, ¿ok? La sana doctrina, ¿ok? Y persiste en ella, ¿ok? Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, como quien dice, asegúrate de persistir en la doctrina bíblica, amén. Así que muchas veces hay personas, vamos a llamarle por ahora bien intencionados, posiblemente haya algunos que no, pero a darle el beneficio de la duda, vamos a decir que están bien intencionados.
pero muchas veces andan con buena intención enseñando falsedad. Porque es importante que entendamos bien la doctrina bíblica, la que hemos explicado sobre el reino de Dios, el reino de los cielos, por lo que les voy a mencionar ahora. En nuestros días, hermanos, hay una cepa de creyentes que se les llama, ¿verdad?, en su doctrina, aquellos que son de la teología del dominio, se le llama, o la teología del reino ahora, teología del reino ahora o teología del dominio. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que está pasando es, hermanos, que hay muchos que entienden que la iglesia está puesta hoy. ¿Para qué? La iglesia está puesta hoy para establecer el reino de Dios. Cosa de que una vez la iglesia prepara el reino de Dios aquí en la tierra, entonces es que el Señor Jesucristo va a venir. En otras palabras, argumentan que el Señor Jesucristo no ha venido porque la iglesia no ha hecho su trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues el de preparar el camino completo para el Señor y el asegurarse de que todo país ha sido conquistado para Cristo y le sirve a Cristo, para que entonces cuando ya todo esté listo, que lo único que falta sea que venga el rey y se ponga en Jerusalén, pues ahí vendrá. Por eso es que hay mucha retórica hoy día, himnos como vamos a conquistar las naciones, vamos a asaltar los muros, vamos a establecer el reino de Cristo, vamos a conquistar cuanta cosa, bla, bla, bla. Es el asunto de la voz de conquista del pueblo de Dios. Y en una ocasión, ¿verdad? Tuvimos este contexto precisamente, ¿verdad? Hace como un año, escuchamos, ¿verdad? Una predicación, ¿verdad? De otra persona que nosotros tuvimos que corregir, porque hablaba de este asunto del espíritu de conquista que tiene que tener el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos que tener un espíritu de conquista, hermanos. Nosotros tenemos que estar aliados con el que conquista. El Señor Jesucristo, cuando se fue al cielo, no nos dijo, vayan y conquisten las naciones a mi nombre, para que una vez hayan hecho el trabajo, entonces yo vendré. No, Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles el evangelio del reino. Amén. Y entonces yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos mandó a predicar su palabra. Y esto infiere a dar una vida de testimonio, lo cual infiere que su reino está en nuestro corazón para nosotros poder predicar el evangelio del reino de Dios, del reino que Él implanta en tu corazón y del reino futuro que va a venir. En ningún momento de la Escritura el Señor nos manda a conquistar naciones. Esta retórica se ha colado mucho en muchos círculos carismáticos, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces quiero presumir, ¿verdad?, que ha sido simplemente pasada para adelante, porque es algo que es emocionante, hermano. ¿Qué más emocionante decir, wow, el Señor me ha capacitado para yo ir y conquistar las naciones en el nombre del Señor y cuánta cosa? Eso suena tremendo, pero eso no es bíblico, hermano. Bien importante. Esta enseñanza también insiste en que las cosas en el mundo, debido a la obra del evangelio, van a ir mejorando, o sea, menos pecado, y mejorando en la gloria de Dios, hasta que en un momento dado, ¡pam!, aparece el Señor. Sin embargo, la Escritura dice todo lo contrario. Vamos a ver lo que nos decían aún los mismos profetas del Antiguo Testamento, pero antes de ello, yo quiero, vamos a leer esta porción primero en Sofonías, pues yo creo que es propia, y luego vamos a referirnos a una ilustración para que usted pueda entender bien este punto. En Sofonías, Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, dice de esta forma, Sofonías 3, 8 al 9, dice, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones y juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan, de común consentimiento. Si usted mira bien el contexto que está profetizando Sofonías aquí, es que el Señor va a venir, ciertamente, pero va a venir a juzgar, ¿ok? Y va a reunir las naciones y los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, el ardor de la ira, y va a consumir toda la tierra. O sea,
El Señor no va a venir a encontrar todas las naciones redimidas y todas las naciones sirviéndole para entonces venir a reinarlas antes de que Él venga. No, Él dice que Él va a venir. Inclusive el Señor mismo dijo, cuando venga el Señor Jesucristo, hallará fe en la tierra. Como quien dice, las condiciones van a ser completamente opuestas a los que estas personas están enseñando. ¿Okay? Fíjese que Él va a venir a purificar los labios, o sea que va a haber maldad en el mundo, para que todos entonces, todos cuando Él venga, invoquen el nombre de Jehová, o sea, no antes, después que Él venga. Él va a venir a regir las naciones con vara de hierro. Mire también en Mateo 24, ¿okay? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto es el Señor contestando la pregunta, ¿qué señal habrá de tu medida y del fin del mundo? Y parte de esta contestación es esta que vemos aquí. Inmediatamente, dice el Señor, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Las naciones no van a estar esperando al Señor, como dice este grupo usando una doctrina errónea. Las naciones van a estar en su asunto, en su problema, en la tribulación, renegando contra el Dios del cielo, como no hemos visto en el Apocalipsis, porque lo que va a haber es tiempo de gran tribulación. Amén. Entonces van a estar tan ocupados en su pecado que cuando vean que Cristo viene, entonces se van a lamentar. Porque dice, ay, mira quién viene ahí con poder y gran gloria, el menos que nosotros queremos. Así que el contexto bíblico para la venida del Señor es precisamente que va a haber gran pecado. Y miren también lo que nos dice 2 Tesalonicenses 2. El mismo Pablo, aclarando a los cristianos de aquella época, y por ende aclarándonos a nosotros, cristianos de esta época, dice así, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ¿y qué espíritu? Ni por palabra, palabra dirá, ni por carta como si fuera nuestra, o sea, no se deje engañar con ninguna de estas cosas falsas. En el sentido, ¿qué sentido? Que nadie os venga a engañar de que el día del Señor está cerca. O sea, el día del Señor va a venir, pero Pablo le dijo, el día del Señor va a venir, pero no está cerca. ¿Okay? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del anticristo, hermano. Un requisito es que se manifieste el anticristo. Pues si el anticristo se manifiesta, hermano, qué gran, vamos a decir así, qué gran corazón sumiso puede tener la gente si el que se está manifestando es el anticristo. O sea, si a quien ellos están alabando es al anticristo, ¿en qué forma reina Cristo sin que antes que, o sea, ¿en qué forma puede reinar Jesucristo? Antes que Él venga. El Señor va a venir a reinar, pero Él va a derramar su juicio. Así que no es verdad, hermano, que nosotros estemos ahora caminando hacia un tiempo de bendición y de avivamiento antes que Cristo venga. Y quiero ilustrarle esto, ¿verdad? Porque yo sé que estamos estudiando los martes acá en el Apocalipsis, y quiero ilustrarle esto, ¿ok? Miren lo que pasa. Quiero que recuerden esto y hagan memoria de lo que hemos estado explicando en los estudios de los martes, ¿ok? Hay personas, ¿sabe que la palabra del Señor menciona en el capítulo 20 de Apocalipsis que va a haber un milenio? Ese milenio son 1000 años literales de reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pues claro que para venir a reinar, el rey tiene que estar aquí, ¿cierto? Y hemos visto en la palabra que el rey va a venir a establecer su reino. Esa es la segunda venida de Jesucristo. Pero con todo y eso, hermano, hay muchas personas que se ensañan en espiritualizar y mistificar lo que nos dice la palabra de Dios, no solamente en Apocalipsis, sino también en el libro de Daniel, el libro de Zacarías, Malaquías. Y lo espiritualizan, lo mistifican para no tomarlo literal y para decir, por ejemplo, estas otras teorías. Usted ha escuchado estas teorías, ¿verdad? Por eso es que hay muchas personas que dicen, ay, yo me confundo, que la gente se confunde tanto con el libro de Apocalipsis. Pues claro, si es que la gente,
pretende amoldar lo que dice el libro a su experiencia, en lugar de amoldar su creencia a lo que dice la Biblia. Es el mismo problema de muchas personas, hermano. Miren más bien lo que dice. Hay algunos que se clasifican como amilenialistas. ¿Qué quiere decir? Aquellos que dicen que no hay un milenio literal de 1000 años como tal, como lo dice el Apocalipsis, a pesar de que lo dice allí. Es un milenio simbólico, dicen ellos. ¿Qué es eso? Pues desde que Cristo murió en la cruz hasta que Cristo venga en su segunda venida y después venga el juicio, estamos ahora viviendo un milenio simbólico. ¿Okay? Que es que Cristo eventualmente va a ir reinando, ¿okay? Y Cristo reina solamente en nuestro corazón, en los corazones de aquellos que Él ha salvado, ¿okay? Pero entonces no se manifiesta un reino físico, literal de Cristo aquí en la tierra cuando Él venga a reinar. Entonces esto ignora por completo lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20. Ya te va viendo aquí cuál es el error de esta creencia. Hay otro grupo que se llaman postmilenialistas. Lo que quiere decir post es después del milenio. Los de después del milenio, después que del milenio, la venida de Cristo después del milenio. ¿Okay? Que quieren decir, y en esta porción sí están, ¿verdad? Están así correctos, dicen, mira, estamos ahora, después que Cristo murió por nosotros, ¿okay? Eventualmente, en un momento que no sabemos, posiblemente estamos ya, y aquí es que dicen, sí, ya estamos en el milenio, ya estamos en esta porción última, que son estos 1000 años más o menos antes de que Cristo venga y traiga el juicio de las naciones. Pues sí, pues para mí se me hace, dicen mucho, que ya estamos en ese milenio, ¿ok? Y ese milenio es que Cristo aún no ha venido, pero la iglesia tiene que establecer el reino de Cristo en la tierra. Cuando esté todo listo, ready, entonces viene el Señor. Por eso es que dicen, si el Señor dijo que venía pronto y no ha venido, y el criterio es que la iglesia establezca su reino antes que Él venga, pues la única razón que hay por la cual Él no ha venido es que no se ha establecido su reino sobre la tierra. Nosotros sabemos que el Señor no ha venido, pero la razón por la cual Él no ha venido, no es la que ellos dicen, es que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, como lo hemos visto en la epístola de Pablo. Así que el problema con esta creencia de postmilenialismo es que, contrario a lo que dice la Escritura, el milenio, ellos no saben ni cuándo va a empezar, ni cuándo empezó, ni si empezó. Ellos dicen que sí empezó, pero no saben decir cuánto. ¿Ok? Y el problema es que ellos tienen un milenio donde Cristo está reinando sin Cristo. ¿Amén? ¿Entiendes? Ese es el problema. Nosotros creemos que hoy, donde estamos hoy, Cristo está reinando en nuestro corazón. Pero también creemos, según la Escritura, y lo hemos visto, que Él va a venir a establecer su reino físico en la tierra, porque Él va a gobernar las naciones. Amén. Él va a gobernar las naciones. Así que para gobernar las naciones, hermano, Él tiene que estar aquí. Bendito sea el Señor. Porque ya Él gobierna en nuestro corazón, pero Él no gobierna sobre las naciones. Por eso es que le va a tener que venir a gobernar. Y va a gobernar a aquellos por voluntad y a aquellos que va a hacer a la fuerza. Porque Él va a establecer y va a regir las naciones con vara de hierro. Por eso es que ilustro la otra parte que está aquí arriba, que es lo que le llaman la visión premilenialista, que quiere decir que Cristo viene o sea, antes de el milenio. Pues claro, pues si Él va a ser el rey en el milenio, pues Él tiene que venir antes del milenio. Esta es la parte bíblica y la forma correcta. Y nosotros sabemos lo siguiente, ¿verdad? Como hemos establecido, Cristo murió en la cruz. Amén. Y ahora mismo, donde estamos viviendo, no hemos sido llevados al cielo todavía. O sea, no ha venido lo que llamamos el rapto de la iglesia, que es lo que nos narra 1 Tesalonicenses 4:13 y 1 Corintios 15:51, que iremos y seremos raptados literalmente por el Señor para ser llevados a su presencia. Y entonces es que comienza la gran tribulación. Lo hemos estado viendo en claridad a través de los estudios de los martes. Si usted de momento dice, pues yo no lo he visto, pues le recomiendo que vaya, lo busque literalmente en Facebook, haga la búsqueda de nuestra página por Apocalipsis y vaya viendo los estudios que están allí. Amén. Están todos numerados. Le recomiendo que lo haga para que usted se instruya bien de este tema, porque es un tema importantísimo, por eso fue que el Señor lo dejó escrito en su palabra. Así que el Señor se lleva a su iglesia, viene la gran tribulación, y entonces al final de la gran tribulación es que regresa el Señor Jesucristo con su iglesia, a establecer el reino de 1000 años.
Después entonces dice que Satanás es liberado nuevamente, porque durante el milenio Satanás está atado. Hermano, hoy Satanás no está atado, ese es el otro problema de las otras creencias. Hoy Satanás no está atado, Satanás está suelto. Otro error de estos que profesan esta doctrina de el dominio de la iglesia es que dicen que Satanás sí está atado, pero es que no vemos a Satanás atado en ningún sitio, hermano. Satanás está reinando, Satanás es el rey de este mundo. Cuando el Señor reine en el milenio, Él va a haber atado a Satanás en el abismo, lo dice la palabra, y va a reinar 1000 años. Al final de los 1000 años, se va a soltar a Satanás nuevamente y va a volver a engañar las naciones. Aquellos que andan en rebeldía aún contra Cristo reinando, se rebelarán y vendrán a una última batalla. Lo dice la palabra, lo vemos claro allí, final del capítulo 20, Apocalipsis. Después que ha ganado en batalla con ellos nuevamente, entonces viene el juicio final. Este juicio final es el juicio para condenación. Lo hemos visto en la Escritura, lo vamos a repasar en los próximos martes cuando sigamos. Así que es bien importante, ¿okay? Bien importante. Entonces estamos diciendo que esta doctrina de error, como lo dije en resumen, creen que la iglesia va a reinar triunfante antes que venga Cristo. No, no es así. Creen que la iglesia es el instrumento que Dios está usando para hacer que Cristo venga en gloria, en poder universal y gloria. No, el Señor Jesucristo va a venir cuando venga a romper la obra del diablo. Dicen erróneamente que la apostasía, la tribulación y el anticristo y otros son eventos pasados. Amén. Y esto es erróneo. ¿Ok? La apostasía todavía falta por manifestarse. La tribulación todavía no ha venido. El anticristo todavía no se ha manifestado. Todavía esto está en el futuro, como hemos visto. Así que es bien importante que nosotros entendamos bien la doctrina bíblica. Bendito sea el Señor. Aún si nos vamos a ver a otra prueba de lo que estamos diciendo, si usted se refiere allá al capítulo 2 de Daniel, cuando Daniel interpretó el sueño del rey Nabucodonosor de la estatua que el rey vio, y que esa estatua tenía diferentes materiales, y que al final vino una piedra que cayó del cielo como una montaña y la destruyó. Decía que había una parte que era de oro, otra de plata, otra de bronce, una de hierro, y la otra de las piernas aquí abajo era hierro mezclado con barro, dando a entender, y se notan los nombres de todos. Usted puede interpretar bien los reinos, ¿verdad? La cabeza de oro era Babilonia, después venía ¿cómo se dice? Después venía otro reino por el reino persa, después venía la manifestación del reino medo-persa, y después también venía la manifestación del reino romano, que son las piernas de hierro, y después al final del final de los tiempos, antes de que viniera el que iba a destruir los reinos de este mundo, que era el Señor Jesucristo, eso es lo que quiere decir la bola de fuego. Este reino final era una alianza media floja, porque era hierro mezclado con barro, que es algo que en realidad es completamente improbable, completamente inestable. Eso es lo que nos quiere decir. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a destruir los reinos de este mundo. O sea, el Señor Jesucristo no va a venir a encontrar el reino de este mundo chévere como está y lo va a dejar igual. No, Él va a venir con violencia y va a destruir los reinos de este mundo para reinar. ¿Okay? Así que este es el contexto que aún desde Daniel ya nos era dado. Es bien importante. Por eso dice claramente Daniel 2:44, dice, ese reino que vendrá no será destruido y será el reino dejado a otro pueblo. Dice, no, no será así. Dice, va a desmenuzar y consumir a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que bien importante también. Hay otra porción también que nos dice cuál va a ser realmente las condiciones antes que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino final y firme sobre la tierra. Si usted busca aquí en Mateo 13, también vemos el contexto. No vamos a leerlo completo, pero el Señor implica que al final del tiempo el campo va a ser como aquel campo que había trigo y había cizaña, donde el diablo sembró cizaña. ¿Okay? Y al final es que se va a saber quién es quién. O sea que cuando el Señor Jesucristo venga, ¿okay? El Señor Jesucristo venga, va a encontrar trigo, que son los suyos, y va a encontrar cizaña. La palabra nos dice más, en otro contexto dice que va a ser más cizaña que trigo. Por lo cual, el Señor no va a venir a encontrar nada en bendición que no seamos nosotros. Por eso es que Él tiene que venir para romper la obra del diablo y la obra del anticristo. Así que, concluyendo, hermano, el reino de Dios no lo establece la iglesia. El reino de Dios lo establece Cristo Jesús, hermano. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto y para ir resumiendo, tenemos que tenerlo claro. Fíjese bien.
Cristo reina en su corazón. Si usted dice, sí, Cristo reina en mi corazón, porque yo creí en Jesucristo y Él me salvó y me dio su salvación. Pues entonces, ¿quién estableció ese reino en su corazón? Cristo Jesús. Pues cuando venga eventualmente Cristo a establecer su reino físico aquí en la tierra, ese milenio, ¿quién va a venir a establecer el reino? Pues Cristo Jesús también. No es la iglesia, es Cristo. El reino no lo establecen los esclavos, el reino lo establece el rey. Bendito sea el Señor. Muy importante. Así que con esto, hermano, queremos, ¿verdad?, ir resumiendo lo que nos dice la Escritura. Por eso es que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, explicó claramente, amén, en la oración modelo, como vimos, diciendo, venga tu reino. ¿Ok? Que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Y aquí están los dos aspectos. Hoy día usted está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, hay una porción de esta palabra que se ha cumplido. Pero hay otra que es futura, cuando Él venga a establecer su reino universal sobre toda la tierra. Cuando usted ora, Señor, ven pronto, usted está pidiéndole al Señor que venga a establecer su reino futuro, universal, sobre toda la tierra. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir resumiendo, hermano, con estas palabras, ¿verdad? Resumiendo, somos ahora esclavos de Cristo. Somos súbditos del Rey Jesucristo. Amén. Así que hay una manifestación futura. Gloria a Dios que hay una manifestación futura del reino, la que le acabamos de mencionar. Pero usted tiene que disfrutar y gozar del reino de Dios en su corazón hoy. Amén. Por eso es que Pablo se encargó a los efesios y le dijo estas palabras. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y más adelante, en ese mismo capítulo, verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, ustedes no son ciudadanos extranjeros, ni son gente de pasada, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que esa bendición, ese privilegio, el Señor nos lo dio desde el momento en que usted creyó en el Señor Jesucristo. Dice que ahora mismo usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Por virtud de la nueva vida que Cristo le dio a usted. O sea que hay un adelanto de ese reino futuro de los cielos, reino de Dios futuro, en nuestro corazón hoy. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el cual nos permite vivir la realidad y la bendición de que Cristo reina en nuestras vidas. Amén, hermano. Por eso es que es importante que entendamos esto, y no solamente esto, sino lo que explicamos el domingo pasado. Usted es el esclavo y el Señor es el rey. La bendición suya está en hacer la voluntad de aquel que le salvó. La bendición del súbdito está en hacer lo que su rey que le salvó le mandó hacer. Y el rey ya le bendijo, porque el rey vive en su corazón. Bendito sea el Señor. Amén. Así que es bien importante, hermano. También va a haber allá una manifestación futura. Gózase en el Señor ahora, pero gózase más, no solamente con las bendiciones que Dios nos da ahora, porque Él es nuestro Señor y nuestro proveedor, sino también gócese porque la bendición de Dios no termina con la que tenemos ahora. Va a haber una bendición futura también. Mire aquí Apocalipsis 21, 4 y 5, que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Aún estando el Señor Jesucristo reinando en nuestro corazón hoy, hermano, muchas veces vamos a tener tristeza, porque estamos en un mundo donde el Señor Jesucristo no reina. El Señor reina en nuestro corazón, pero no reina en este mundo. Por lo tanto, por eso nos vamos a sentir fuera de sitio en este mundo, porque estamos en un reino, viviendo físicamente en un reino que no es de Cristo, es del diablo.
pero Cristo sí reina en nuestro corazón. Pero dice que en el futuro va a haber un lugar eterno con el Señor Jesucristo, en el reino de Dios eterno, donde no habrá muerte, no vamos a morir, no habrá razón para llorar, no habrá razón para angustiarse, ni va a haber dolor, porque todo eso va a ser cosa del pasado. ¿Ok? Por eso es que él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijeron a Juan, escribe esto, porque esto es fiel y verdadero. Como dice, esto viene, esto no lo despinta nadie. Por eso, hermano, bendito sea el Señor. Resumiendo, el reino de los cielos se acercó y creyendo en Cristo se manifestó en nuestro corazón y por gracia somos salvos. Pero también, como vimos en Mateo 6, seguimos orando para que el Señor venga y traiga su reino futuro, firme, fiel y eterno sobre nuestras vidas. Por eso oramos, como dice Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gracias te damos, Señor, por ser bueno con nosotros. Te pedimos ahora que nos acompañes y nos guíes, Señor, en nuestra vida, para que todos los días nosotros seamos fieles, no solamente a tu palabra, sino también a todo lo que tú nos mandas, Señor, en nuestro corazón, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias ahora también, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has dado, Señor, este tiempo para poder considerar tu palabra. Bendícela ahora en nuestro corazón y permite, Padre, que si alguno de los que ha escuchado aún no te conoce como Salvador, que hoy sea el momento de salvación. Permite, Padre, que todos procedan al arrepentimiento y todos se puedan salvar. Te doy gracias, Señor, por los que ya somos salvos. Te pido, Señor, que persista en nuestro corazón y nos permitas gozar, Señor, de la bendición completa que tú nos has dado a ser tus hijos. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu redención. Ahora, Señor, bendícenos y que podamos tener en este día un día de bendición completo. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Les veo en la próxima, en este próximo martes, Dios mediante, en el estudio en Apocalipsis. Y les dejo entonces con esta alabanza. Que Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Porque digno es el aleluya, 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 canta Dios, aleluya, canta Dios, porque digno es el aleluya, aleluya, canta Dios, Él es siempre bueno, siempre fuerte, siempre fiel. Ciertas sus promesas siempre habrán de permanecer. Canta Dios, aleluya, 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 canta Dios, canta Dios, canta Dios, canta Dios, aleluya, aleluya, canta Dios. El gozo de la ansiedad te sacó, el oro me rescató. Y sobre peña el justo mis pies, y por su gracia